Hace un año decidí escapar de mi vida y marcharme a vivir fuera, y Miami fue el lugar que yo escogí para venir, pero no tenía suficiente dinero para poder permitirme el nivel de vida que hay por aquí. Tenía que quedarme en un hostal que además había cucarachas, que tenía que trabajar para pagarme la cama porque ni siquiera tenía dinero para eso. Y esa era mi vida hace un año, o hace menos de un año, mejor dicho. Y ahora, menos de un año después, unos meses después, estoy aquí en Miami, viviendo en una de las mejores zonas, en una casa, en un apartamento de lujo, con estas pedazos de vistas y viviendo la vida que siempre había soñado. Y en este vídeo te voy a contar qué es lo que ha cambiado en mí para poder pasar de una vida como la que acabas de ver en el hostal, con cucarachas, durmiendo en un piso compartido, en ese estado, a poder permitirme una casa así, pasar de una scooter que tenía alquilada a un Mustang descapotable, que para mí es más que un sueño hecho realidad. ¿Qué es lo que ha cambiado en mí para poder permitirme todo esto? Quédate que te lo cuento todo. Bueno, lo primero de todo te voy a poner en contexto para que comprendas un poco el por qué inició este camino en mi vida y por qué decidí venir aquí, a Miami, hace menos de un año. Yo estaba en una situación en la que aparentemente todo iba perfecto, tenía mi empresa, tenía mi chica, vivíamos en una casa solos. Bueno, aparentemente tenía mi propio coche, además un coche que me gustaba mucho. A mí me apasionan los coches y era un coche potente que a mí me encantaba, ¿no? Y me apasionaba. Entonces, aparentemente en la superficie todo estaba perfecto, todo parecía estar bien, todo parecía ir correctamente, pero yo internamente no me sentía feliz, no me sentía pleno, no me sentía completo. De hecho, lo que sentía era todo lo contrario, una frustración constante, una insatisfacción absoluta. Era como que todo el tiempo trataba de ir en busca de algo que me completase. En mi caso era el dinero. El dinero era para mí el único objetivo en la vida, o sea, y era eso por encima de todo, ¿no? Y era constantemente ir persiguiendo en busca de eso y constantemente encontrándome resistencias, dificultades, trabas en el camino, y todo eso me generaba una frustración, una insatisfacción enorme. Y aunque aparentemente todo estuviese bien, yo no era capaz ni de disfrutarlo, es que ni siquiera de verlo. Entonces estaba en una situación caótica. Internamente, ya digo, porque externamente cualquiera vería mi situación y diría: "Buah, estás genial, ¿no? Ya me gustaría tener tu vida". Pero internamente estaba en una situación caótica y yo estaba que necesitaba escapar. O sea, necesitaba un cambio, no podía más, no podía seguir así más tiempo. Y entonces dije: me tengo que ir a otro lado, tengo que salir de aquí. Y sentí una necesidad, fue todo muy unido, fue todo a la vez, en un mismo momento. Sentía una necesidad inmensa de venirme aquí a Miami. No sabía por qué, y de hecho se lo decía a todo el mundo me decía: ¿pero por qué te vas a ir? Porque claro, no era un me voy y ya está, era un me voy pero tengo que dejar todo atrás. Tenía que dejar mi empresa, tenía que dejar mi trabajo, tenía que dejar todo, o sea, era una nueva etapa en mi vida. Y todo el mundo me decía: ¿pero para qué te vas? O sea, ¿en serio vas a dejar todo esto para irte a un sitio que ni siquiera sabes lo que va a haber, que además no tienes dinero para poder permitírtelo? O sea, es como muy loco lo que vas a hacer, ¿no? ¿Estás seguro? Y yo siempre decía lo mismo: mira, no sé por qué, pero sé que tengo que irme. Y cuando vuelva aquí, te diré el por qué, porque ya lo sabré. O sea, no sabía por qué, pero tenía una necesidad enorme de venirme aquí. No sabía por qué, pero sentía que ese era el único camino que tenía que tomar. Y esa era la decisión que tomé al final. Hubo miedos, por supuesto, siempre hay miedo en toda etapa de cambio. Siempre hay miedo cuando te enfrentas a la incertidumbre, cuando no tienes todo atado, cuando no sabes lo que va a pasar. Siempre hay dudas, siempre hay miedos, pero era tal la insatisfacción que sentía en mi etapa anterior que me daba igual todo. O sea, era como: mira, peor no puede ser, entonces me abro a lo que surja, ¿sabes? Entonces, por eso muchas veces tenemos que caer en un punto tan bajo como para ser capaces de asumir y de afrontar todos esos miedos y dificultades y resistencias que nos surgen. Entonces, por eso muchas veces suele ser nuestro peor momento acaba siendo el mejor, porque gracias a ese momento de tanta frustración eres capaz de tomar decisiones que nunca antes habías sido capaz de tomar. Entonces, bien, llegué a Miami hace un año. Esta era mi situación actual. Vivía en un hostal con cucarachas, con lagartos, súper sucio, compartiendo casa con 20 y pico personas, porque eran 3 habitaciones y en cada habitación estábamos 6, 7, 8 personas, no recuerdo bien. Y
Y bueno, pues unas situaciones que el primer día que llegué, yo acostumbrado a una vida en España, pues a ver, no era rico, pero tampoco era pobre, ¿no? Una casa normal, bien, y llegar allí y ver ese lugar en esas condiciones, pues la verdad que me asustó bastante y me hizo plantearme mucho el hecho de volver y decir, oye, ¿qué estoy haciendo aquí? Se te está yendo la pinza, esto es una señal de que no es por aquí, vuélvete a donde estabas, ¿sabes? Que tampoco igual estabas tan mal, igual lo estabas exagerando tú. Pero tras la primera noche fue pensar, fue reflexionar y llegar a la conclusión de que no, de que yo había ido ahí porque sentía que lo necesitaba, de que yo realmente estaba mal en mi situación anterior y no se trata de conformarte con una situación que no te está gustando, sino de hacer algo por cambiarla, porque si no haces nada por cambiar lo que no te gusta, no tienes ningún derecho luego a quejarte por ello. Y además también a mí me gusta salir mucho de mi zona de confort porque sé que me ayuda a expandirme. Y dije, mira, esto es una forma de salir de mi zona de confort mucho más agresiva de lo que tenía en mi mente. Entonces, a por ello, me abro a esta experiencia y a por lo que surja, porque yo he venido aquí para algo y a lo mejor esto es para lo que he venido, ¿no? Y bueno, efectivamente así fue, allí me quedé, allí fue conociendo personas en esta hermosa ciudad, que además hay mucha gente extranjera y el ambiente es como que de mucha apertura a hablar con todo el mundo, a ayudar a todo el mundo, porque al final cuando una persona extranjera llega a un lugar nuevo, lo que más necesita es ayuda. Y como que hay muchos extranjeros que han recibido ayuda, pues también, o que han necesitado ayuda, pues también tienden mucho a darla, ¿no? Y aquí pues creé muchas relaciones, creé muchas amistades, creé muchos contactos y lo que surgió en común en la mayoría de las personas que conocí nuevas aquí en esta ciudad fue todo el tema espiritual, de plenitud, todo lo que básicamente comparto yo ahora mismo en mis mentorías, en mis formaciones, en mis charlas, pues surgió aquí. Aquí fue donde lo conocí, aquí fue donde llegó a mí por primera vez a través de un montón de personas que fui conociendo y dije, bueno, me abro a todos estos temas porque a lo mejor esto es para lo que he venido aquí y sin duda estoy seguro de que era para eso porque a través de la transformación personal que yo adquirí en mí mismo, a través de meterme en todos estos temas de lleno y profundizar en el autoconocimiento, en todos los patrones inconscientes y todo lo que me limitaba en mi vida, que al final toda esa sensación de insatisfacción y de frustración que yo sentía antes no era más que una sensación de no sentirme pleno y de creer que algo externo me iba a completar. Y todo eso es lo que he conseguido cambiar y transformar a través de todo este camino que me cambió tanto la vida, porque literalmente pasé de sentirme como una basura y de que mi vida no tuviese sentido, a sentirme la persona más feliz del mundo que soy ahora mismo. Y no soy la persona más feliz del mundo por lo que tenga o por lo que deje de tener, por la casa esta en la que estoy viviendo, por la ciudad en la que estoy o por el coche, ni mucho menos, sino me siento feliz por quién soy y porque me reconozco tal como soy. Porque antes no me valoraba ni me validaba lo más mínimo. Necesitaba de ese dinero, necesitaba de esas cosas externas para parchear esa falta de confianza y autoestima que tenía en mí mismo. Pero al final no dejaba de ser un parche que se caía cada 2 por 3 y que dejaba a ver, ¿no? Que mostraba esa falta de confianza que tenía en mí mismo. Y a día de hoy soy feliz porque me valoro por quién soy y porque me reconozco por quién soy y no por lo que tengo o lo que deje de tener. Entonces, transformó tanto mi vida todo esto que después de ese momento decidí yo dedicarme a esto y decidí yo empezar a compartir, a ayudar a personas a conseguir el mismo cambio, porque literalmente me siento tan en deuda con todo este camino y siento que es algo tan poderoso que todo el mundo debería de alguna manera conocerlo, experimentarlo y aunque a lo mejor no sea su momento, por lo menos sabe que hay una oportunidad de cambio, ¿no? Y vamos al grano. ¿Qué es lo que ha cambiado en mí para pasar de una vida en la que no podía permitirme ni siquiera el hostal de las cucarachas en el que vivía, porque tenía que trabajar ahí para poder pagármelo? O sea, yo trabajaba varias horas, pocas, no muchas, pero bueno, trabajaba varias horas al día en limpieza en ese mismo hostal para poder pagarme esa cama en una de las habitaciones, ¿no? Y a día de hoy estoy aquí, en esta casa que ya os he enseñado, que es espectacular y estoy viendo las vistas ahora y cuanto más la veo, menos me lo creo, pero es realidad, es así. Ha llegado a mí, yo lo he atraído y yo lo he atraído por quién soy, ¿vale? Por la persona en la que me he convertido, porque obviamente no soy la misma persona que hace un año, obviamente no soy la misma persona que estaba ese año pasado en ese hostal y no podía permitírselo siquiera. Algo ha cambiado en mí para yo poder permitirme esto. ¿Y qué es lo que ha cambiado?
Bueno, obviamente en el plano físico, en lo mundano, han cambiado muchas cosas, ¿no? Han cambiado a qué me dedico, por ejemplo. Sin ir más lejos, ahora me dedico a esto que os estaba compartiendo hace pocos minutos. Han cambiado el dinero que genero mes a mes. Ha cambiado... bueno, han cambiado muchas cosas en el plano físico, pero ¿cuál ha sido el origen de todos esos cambios físicos que han permitido este cambio de estatus o de nivel de vida? El punto más importante que ha cambiado en mí para poder generar todos esos cambios ha sido el valor que yo me doy a mí mismo, el reconocimiento que yo me doy a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo antes no me valoraba. Por consecuencia, es decir, no tenía autoestima, no tenía un amor propio sano, ¿no? Por consecuencia, no tenía confianza en mí mismo. Y todo lo hacía con resistencias, con dudas, no tomaba decisiones adecuadas, por miedo, y todo era una constante como si fuese contracorriente, resistencia, resistencia, resistencia. Y ahora, al reconocerme tal como soy, al reconocerme con este valor que yo tengo intrínsecamente, ¿no? Al elevar mi autoconcepto, mi autoestima y la confianza en mí mismo, todas las decisiones que he ido tomando desde ese momento hasta ahora han sido totalmente diferentes. Han sido sin miedo, o a lo mejor muchas veces con miedo, pero teniendo ese coraje de afrontarlo, ¿no? Y de superarlo. Y al tener tú esa confianza en ti mismo, las decisiones que tomas son diferentes. Por consecuencia, las acciones que tomas son diferentes. Y por consecuencia, los resultados que obtienes también son diferentes. Yo a lo mejor con la confianza que tenía antes no hubiese sido capaz de empezar a dedicarme a esto que me dedico ahora. No hubiese sido capaz a lo mejor de empezar a compartir vídeos de manera tan abierta en redes sociales, que es lo que obviamente me ha ayudado a expandirme económicamente. No hubiese sido capaz ni siquiera de venir aquí hoy, en este mismo momento presente, a venir aquí a Miami. Y te lo cuento por qué, o sea, estás viendo la casa, estás viendo las vistas, estás viendo el coche, estás viendo todo y puedes pensar, este tío es millonario. Bueno, millonario no, pero gana mucha pasta, ¿no? Claro, se lo puede permitir, entonces así cualquiera. Ni mucho menos, estás súper equivocado. A día de hoy no gano lo suficiente como para poder permitirme esta vida. Estoy tirando de lo que gano, más de los ahorros que he conseguido en todo este tiempo, desde hace un año hasta aquí, porque no tenía tantos gastos ahí en España y me ha permitido ahorrar mucho. Entonces, ¿por qué si no tengo suficiente dinero como para venir para aquí, o más bien, no como para venir para aquí, sino como para permitirme estas condiciones de vida, por qué lo he hecho? ¿Porque soy estúpido? No, porque tengo tanta confianza en mí mismo y en la vida, en Dios, en el campo, en que estoy sostenido, que he decidido reafirmar esa confianza haciendo este paso de fe de coger esta casa en vez de coger una más barata, de coger este coche en vez de cogerme una moto, de ver estas vistas en vez de ver, yo qué sé, el patio de cucarachas que tenían en el hostal, ¿no? Entonces, es esa confianza que os estaba diciendo, ese valor que yo me doy a mí mismo, el que ha cambiado, el que por consecuencia ha elevado la confianza que tengo en mí mismo y en la vida, y el que por consecuencia me ha hecho tomar decisiones, acciones y obtener resultados diferentes. Y simplemente el hecho de estar aquí hoy ya es una demostración, una reafirmación de esa confianza que tengo a día de hoy, gracias a ese cambio que he dado, gracias a todo esto que aprendí y que ahora comparto con todos vosotros. Entonces pienso que es un regalo y pienso que todo esto que estoy experimentando ahora, y igual que este cambio que yo he tenido en mi vida, o sea, en mí mismo, todo el mundo lo puede tener y todo el mundo lo puede hacer y todo el mundo lo puede conseguir. O sea, esto no es algo que esté reservado para unos pocos. O sea, esta experiencia, la mayoría de las personas que vivían en mi entorno allá en España, ni siquiera lo consideran posible, ¿no? Es como, ¿cómo me voy a ir yo a vivir a la otra punta del mundo, a una casa así de lujo, sin ni siquiera poder permitírmelo? O sea, ¿cómo voy a hacer tal locura? O sea, el único que te limitas eres tú mismo. Los únicos que se limitaban eran ellos mismos. ¿Quién me diferenciaba a mí de ellos? Nada. Ganábamos lo mismo, hacíamos lo mismo, o sea, vivíamos en el mismo sitio, venimos de la misma infancia, tenemos las mismas, el mismo pasado, entre comillas, ¿no? ¿Y por qué yo sí y ellos no? ¿Porque soy especial, porque soy diferente? No, porque tengo confianza en mí mismo. Porque sé que todo aquello que quiera lo puedo conseguir y porque trabajo para ello, obviamente. Pero toda esa confianza no sería posible si no tienes un valor elevado, si no tienes un autoconcepto elevado de ti mismo. Y ese es el problema más grande que tenemos a día de hoy en la sociedad.
Porque puede parecer que unos pocos no tienen autoestima, que no tienen ese autoconcepto elevado, pero la realidad es que la mayoría de nosotros no lo tenemos. Porque en nuestro pasado hemos vivido situaciones, circunstancias, decepciones con nuestros padres, con nuestra familia, sobre todo en nuestra infancia, ¿no? Esos traumas que se generan, que se generan en todos y que todos tenemos traumas, porque al final un trauma no es más que una experiencia que te genera un dolor emocional, un impacto emocional, y todo eso tiene sus consecuencias el resto de tu vida. Entonces, pienso que a día de hoy está demasiado extendido, además con las redes sociales se potencia más con la comparación y todo, la falta de autoestima y la falta de un autoconcepto elevado y una confianza en uno mismo elevada. Y todo eso tiene las consecuencias de vivir una vida resignándote a esa vida en sí misma. Es decir, vivir una vida que no quieres vivir, que no te gusta, pero que la aceptas porque crees que es lo que hay y no se puede hacer nada al respecto y no se puede cambiar. Y es totalmente erróneo e incorrecto. Literalmente las posibilidades que hay en el campo, las posibilidades que hay en el universo son absolutamente infinitas. Y tú puedes hacer, o sea, si tú quieres hacer algo, es porque esa posibilidad está en el campo y es porque puedes conseguirla. Es decir, si tú estás pensando en un objetivo que quieres, por muy lejano que te parezca, esa lejanía solo la pones tú a través de tu mente. Pero porque ese deseo que tienes, ese objetivo que quieres conseguir, si lo estás pensando, si lo estás deseando, es porque ya está en el campo y ya es una posibilidad que tú puedes tener. Entonces, ¿por qué no vas? Obviamente ese objetivo requerirá de un proceso, requerirá de unos pasos, requerirá de unas decisiones, unas acciones y unos tiempos. Pero ¿por qué no dar el primer paso ahora? Por miedo. Ese es el primer obstáculo de todo el mundo. Como tengo miedo, no lo hago. Bien. Y entonces, ¿cuál es la solución? La solución que te das a ti mismo. Bueno, seguir esperando y cuando deje de tener miedo lo haré. Eso no se puede, eso no existe. Nunca va a llegar el momento en el que no tengas miedo de hacer algo que te da miedo hacer. Nunca. Porque la única manera de superar el miedo, de trascender el miedo, es atravesándolo. Es atravesando esa incomodidad, ese miedo. Tenemos miedo al propio miedo y creemos que algún día se irá y seremos suficientemente capaces como para hacerlo. Y te vas a morir esperando ese momento. Llegará luego cuando te hagas mayor y llegará el día y dirás, al final nunca fui capaz de hacer esto, porque nunca se me fue el miedo. Y te darás cuenta de que nunca se te va a ir si no haces nada al respecto. Entonces, el miedo siempre va a estar ahí. Y mucho más cuando sales de tu zona de confort y entras en ese mundo desconocido, en ese estado de incertidumbre donde no sabes lo que va a pasar. O sea, pasas de un tengo todo controlado, como fue en mi caso, a un ya veremos lo que va a pasar. Esa es la situación en la que estoy ahora. Estoy aquí, estoy disfrutando el momento presente, estoy agradecidísimo con la vida y con todo, pero estoy en un momento de ya veremos lo que va a pasar. Tengo mucha confianza y tengo mucha certeza, aunque hay muchas veces sigue habiendo miedos. Pero y gracias a esa confianza y a esa certeza puedo estar disfrutando del momento presente y no estar pensando en qué va a pasar mañana. Porque si no tuviese esa confianza estaría grabando este vídeo pensando en a ver cómo voy a pagar el alquiler del mes que viene, en vez de estar disfrutando de la hora, ¿sabes? Pero todo eso literalmente es confianza y rendirte a esa experiencia de vamos a ver qué va a pasar. Es un estado de incertidumbre. Obviamente que hay miedos, es que sería de locos creer que no va a haber miedos en estos momentos, pero se trata de, con esa confianza que tú tienes, atravesarlos, tener la voluntad de atravesarlos. Y esto pasa con todo. Siempre cuando surja la incomodidad, cuando surja el miedo solo te está enseñando, te está mostrando cuál es el camino que debes tomar y cuál es la orientación que debes seguir. Es como tu brújula, el miedo es tu brújula. Cuanto más miedo te dé algo, allá tienes que ir, con más fuerzas, con más ganas. ¿Y qué hacemos? Justamente lo opuesto, huir de él. Entonces, cuando yo vi ese miedo, cuando yo veo ahora los miedos, porque yo sigo teniendo miedos, soy humano y sigo teniendo miedos, sobre todo muy relacionados con el dinero, porque siempre ha sido como mi tentación, ¿no? Como mi punto débil. Pues cuando sigo teniendo miedos, lo observo y digo, ¿por qué tengo miedo en verdad? Si tengo tanta certeza y si realmente creo que tengo tanta confianza en mí mismo, ¿de qué tengo miedo? ¿De lo que va a pasar mañana? Pero mañana está pasando ahora. No, mañana está en mi mente. Entonces lo que hago es desprenderme de eso. La mente te enfoca en el futuro porque cree que teniendo miedo, cree que tiene que controlar, cree que tiene que preocuparse para que las cosas salgan bien. Pero piénsalo de esta forma. ¿Qué va a cambiar a día de hoy
de tener miedo y de estar preocupado y de estar angustiado por cómo voy a pagar el alquiler del mes que viene, ¿qué va a cambiar de estar preocupado, angustiado y con miedo a no estarlo? No cambia nada, literalmente es inútil que sufras por todo eso. Es inútil porque por más miedo que tengas, por más que sufras, por más angustiado que estés, por más preocupado que estés, nada va a cambiar. De hecho, va a ser peor porque ese malestar interno va a hacer que dificulte más las decisiones o que obstaculice más tu mente, tu claridad, que por consecuencia tomes peores decisiones y que por consecuencia tomes peores acciones que te lleven a peores resultados. Entonces solamente es un obstáculo todo eso. En cambio, si te liberas de todo ese malestar interno, simplemente confías, permites y disfrutas del momento presente, esa plenitud es cuando surge toda esa claridad, todas esas ideas. En mi caso, que yo comparto contenido, me surge toda esa creatividad de voy a hacer este vídeo, voy a hacer este otro, voy a hacer esta clase, voy a, yo qué sé, a hacer una colaboración con no sé quién. O sea, ahí es cuando surge todo, cuando estás conectado, cuando estás alineado, cuando tienes fe, cuando tienes confianza y cuando confías en ti mismo y en la vida. Y ese bienestar interno es cuando surge todo. Y surge, no sé cómo surge, pero surge. Se dan, las cosas se dan tal y como sean. Y al final todo se alinea y cuando confías, cuando tienes fe, las cosas se te dan de la manera que sea. El ego, la mente tiende siempre a intentar controlar el cómo. Vale, voy a vivir aquí en Miami, tengo que pagar esto de alquiler, esto de tal, esto de cual. ¿Cómo voy a hacer para conseguirlo? Y eso es donde se centra el ego, la mente, ¿no? En el cómo. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, pues entonces puedo hacer este negocio, o puedo hacer esta estrategia de ventas, o puedo hacer tal, o puedo hacer cual. Y ahí es donde te centras incorrectamente, porque no se trata de centrarte en el cómo se da por añadidura, o sea, es una extensión, no se sabe cómo, pero siempre se consigue dar las situaciones. Tú te tienes que centrar en el qué. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Y qué persona tengo que ser yo para conseguir eso? Y en enfocarte en construir esa persona, esa identidad de valor que te ayude o que esté alineada a esos objetivos que quieres conseguir, luego el cómo se da por añadidura. Es decir, no sé cómo, pero siempre se acaba dando. O te habla una persona que te ofrece un negocio, o te habla no sé quién que te hace una colaboración, o lo que sea, no sé, siempre hay un cómo que te da el camino para conseguir ese objetivo que tú te habías propuesto, siempre y cuando tú te hayas enfocado en construir y ser esa persona capaz de conseguir ese objetivo que tú quieres y que tienes en mente. Simplemente eso. Entonces, ¿cómo construir esa persona que quiero ser? Bueno, pues una persona capaz de vivir aquí y de generar el dinero suficiente para mantener este nivel de vida tiene que ser una persona con coraje, que afronte sus miedos, con determinación, comprometida con él mismo, con el trabajo y con la excelencia. Tiene que ser una persona entregada, tiene que ser una persona bondadosa con la totalidad de la vida, ¿no? Con uno mismo y con los demás. Tiene que ser una persona que ayude, que dé sin esperar nada a cambio. Tiene que ser una persona sin expectativas. Bueno, pues ese es mi compromiso día a día. Ese es mi compromiso diario. Mi compromiso diario no es cómo voy a hacer para vivir aquí y mantener este nivel de vida. Mi compromiso diario es cómo voy a hacer para convertirme en esta persona que quiero ser. Porque hay muchas cosas que a mí me cuestan, que tengo resistencias. Por ejemplo, yo tenía muchas resistencias con el dar sin esperar nada a cambio. Yo siempre que daba era como, no, me tienes que dar, me tienes que pagar o me tienes que devolver el favor o algo tienes que hacer por mí porque ¿cómo te voy a dar yo algo así, no? Sería como tonto, es como que sentía como que estaba perdiendo, como que estaban estafando. Entonces hay muchas cosas que he tenido que cambiar y muchas resistencias que he tenido que ir soltando y para poder soltar todo eso tienes que tener voluntad. Porque muchas veces creemos que queremos algo pero no lo queremos en verdad, solo queremos el resultado final, ¿no? Eso es lo que queremos. Quiero un cuerpo perfectamente estético, pero no quiero ir al gimnasio todos los días, o no quiero dejar de comer dulces. Bueno, entonces tienes que ser sincero, no quieres el cuerpo. Te gustaría tener ese cuerpo, pero como no quieres hacer nada al respecto, tampoco lo quieres tanto. Si de verdad lo quisieras, de verdad, ya te digo que dejarías de hacer todo o harías todo lo necesario para conseguirlo. Entonces, si te quieres convertir en esa persona capaz de conseguir esos objetivos que tú quieres, tienes que tener la voluntad de ser esa persona y de hacer lo necesario para conseguir serlo. Y de si tienes que soltar todas las resistencias, tienes que soltar todos aquellos apegos que tienes, esa identidad antigua que has ido arrastrando toda tu vida, si tienes que ir en contra de todo eso, hacerlo, sin importar. Porque tu objetivo no es mantenerte como estás, tu objetivo es hacer un cambio y ese cambio
externo primero necesita de un cambio interno de ti mismo para poder manifestarse. Entonces, dicho todo esto, espero que este vídeo te haya gustado un montón. La verdad que aquí me ha abierto completamente a ti, no sé cuánto tiempo llevo grabando, pero ha sido súper cercano este vídeo, súper íntimo, y aquí me he permitido expresar toda la vulnerabilidad, todos mis fallos, todos mis defectos y todo mi pequeño camino y este cambio que he ido experimentando en mi vida, y lo comparto contigo simplemente para que tengas la fe y para darte la inspiración de que todo esto es posible, de que no soy yo un tío con suerte, un tío raro que ha conseguido hacer esto, sino que soy una persona como tú, que probablemente esté ganando lo mismo que tú o parecido, que simplemente tiene una alta confianza en sí mismo, una alta certeza de que las cosas se van a dar, no sé cómo, como he dicho antes, no sé cómo, pero se darán, y he demostrado esa firmeza y esa confianza haciendo este paso enorme de fe. Así que si te ha gustado, dale like, suscríbete al canal, me ayudarías muchísimo, y aparte, más que nada, ayudarías que este vídeo se expandiese más y llegase a aquellas personas que lo necesitasen escuchar en el momento en que estén. Compártelo si crees que a alguien le vendría bien. Y si quieres unirte a una comunidad privada donde hago clases mensuales, 1 o 2 clases al mes, totalmente gratis también, sin esperar nada a cambio, únete. Te dejo aquí abajo el link en mi descripción, y te dejo también el link de mi Instagram, donde ahí comparto día a día toda mi experiencia, todas mis reflexiones aquí en Miami sobre todos estos temas. Así que, dicho esto, gracias por verme, un abrazo y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto, familia.